Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor, bienvenidos. Bienvenidos también a los hermanos que están conectados, gracias por acompañarnos. Efesios capítulo 4, por favor, en su Biblia. Efesios capítulo 4. Hemos aprendido cómo debe andar, debe vivir el creyente en la iglesia. Ahora vamos a aprender a observar cómo Dios espera que nosotros vivamos en medio de este mundo. Y es acerca de esto que nos habla el texto ahora. Capítulo 4, versículo 17, nos va a mostrar cómo es la manera de vivir del mundo. Observe lo que la Biblia dice, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El apóstol Pablo muestra aquí un requerimiento, que es un requerimiento que viene de parte de Dios. Esto digo y requiero en el Señor. No es idea del apóstol, es un requisito que Dios llega a solicitar a través de él para decirles a estos creyentes de la iglesia de Éfeso que ellos ya no pueden andar, ya no pueden vivir como los otros gentiles no creyentes que andan en la vanidad de su mente. Cuando nosotros desechamos este requerimiento y no vivimos como debe vivir un creyente, estamos desechando un requerimiento que viene con la autoridad de Dios. El apóstol les dice que ya no deben andar, que ya no deben vivir como los otros gentiles. Es incongruente que un creyente llegue otra vez a volver a vivir como antes vivía, antes de conocer a Cristo como su Salvador personal. El apóstol Pablo nos va a mostrar aquí 4 características de cómo el no cristiano vive y cómo esas características del no cristiano se habían convertido en características de estos creyentes de la iglesia de Éfeso. Ya no andéis como los otros gentiles. Hermano, usted y yo necesitamos tener cuidado porque nosotros los creyentes, si nos desconectamos de nuestra relación con Dios, si nosotros no andamos con cuidado en nuestra relación con Dios, podemos llegar a vivir como antes de conocerle a nuestro Señor. El mundo vive, número 1, en la vanidad de su mente. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe? La palabra de Dios enseña que la forma de pensar determina la forma de vivir. Ese concepto es súper importante. La forma de pensar que una persona tiene determina su forma de vivir. Así es que la mente de estos no cristianos, al ser una mente vana, es decir, pensamientos inútiles,
pensamientos que no tienen un valor real ni permanente desde la óptica de Dios, todos esos pensamientos van a llevarle al no cristiano a vivir de cierta forma, a tomar decisiones, a establecer metas y objetivos en su vida, que aunque pueda parecer para otros objetivos y metas importantes y correctas, para la perspectiva de Dios, todo esto es vanidad. Es la primera característica de una persona no cristiana. Tiene una mente vana, tiene pensamientos, establece metas, establece objetivos, tiene criterios que desde la óptica de Dios son vanos. Para muchos puede parecer correctos, para muchos puede parecer exitosos, pero desde la óptica de Dios, todos esos pensamientos, toda esa mente es una mente vana. La segunda característica del mundo es que tiene el entendimiento entenebrecido, es decir, está en oscuridad. Puede ver con sus ojos físicos, pero sus ojos espirituales los tiene ciegos. Está ciego. Desde el mismo momento de la concepción, como es la realidad de todos aquellos antes de conocer a Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es que estamos desinteresados o cerrados los ojos, estamos muertos, estamos entenebrecidos, hay oscuridad en la vida de la persona. Lo único que la persona sin Cristo puede hacer es utilizar sus ojos físicos para llegar a determinar lo que cree que es importante y cree que es valioso. El apóstol Pablo en Romanos 1, como lo ve ahí en la pantalla, les dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. La mente del incrédulo, el razonamiento del incrédulo, le lleva a creer que él es sabio y le lleva a desechar el conocimiento de la existencia de Dios. Dios, a través de la creación, ha mostrado evidencia de que existe un Dios, de que Él es Dios. Dios ha puesto el pensamiento de la existencia de Dios en el corazón de toda persona, de todo ser humano. Así es que un no cristiano puede estar en una oficina o puede estar en una tribu, en un rincón del planeta, sin ningún tipo de acceso a la palabra de Dios y a la enseñanza, y esa persona ha recibido la información de Dios suficiente para llegar a conocerle y adorarle. Así es que es importante que nosotros nos lleguemos a dar cuenta que lo único que puede hacer nuestro razonamiento antes de conocer a Cristo es llevarnos a pensar que nosotros somos sabios, nuestro corazón se entenebrece, estamos en oscuridad, nos creemos sabios cuando somos necios y desechamos a Dios de nuestra vida. Eso es lo que produce la mente del no cristiano, el razonamiento del no cristiano. Por eso vemos un mundo que puede parecer religioso, pero es un mundo que ha desechado a Dios. 1 Corintios dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El incrédulo está ciego, está entenebrecido, está en
Y la característica de tener una mente vana es lo que estos creyentes de Éfeso habían vuelto en cierta medida a experimentar en su vida, porque ahora estaban otra vez viviendo como los otros gentiles que no conocen del Señor. La tercera característica de un mundo sin Cristo es que está ajeno a la vida de Dios. La vida que tiene el incrédulo es lo mejor que puede tener. No es la vida de Dios. La vida abundante, la vida diferente, la vida distinta está reservada para aquel que es un hijo de Dios, para aquel que es creyente. Solo los creyentes llegamos a tener vida eterna, pero no solo porque esa vida va a durar por la eternidad, sino habla de la calidad de vida. Nosotros experimentamos la vida abundante hoy en medio de nuestra propia realidad. El incrédulo está ajeno a esa vida. Él no experimenta, él no conoce esa vida que podemos estar en medio de dificultades y problemas y aún saber que Dios está en control y podemos experimentar gozo y paz y tranquilidad por la cobertura que nuestro Dios da. Esas cosas no son realidades en la vida del incrédulo, porque él no tiene la vida que Dios ofrece cuando uno llega a Cristo. Estos creyentes habían optado otra vez, siendo creyentes, habían optado por ese tipo de vida. Ese tipo de vida donde los problemas y las dificultades llegan a hacer tambalear la vida de un incrédulo, donde una pandemia puede desbaratar todo en la vida de una persona. Ellos habían aprendido, estaban decidiendo vivir su antigua vida, no la vida diferente, no la vida abundante. Y por eso Pablo les dice, ya no andéis como los otros gentiles. Cuando un incrédulo tiene una mente vana, cuando un incrédulo está lejos de la vida de Dios, cuando un incrédulo está entenebrecido, está en oscuridad y se mantiene así, algo va a pasar en la forma en la que vive en el día a día. Y el texto nos llega a decir a nosotros, en el verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hay dos pecados que se puntualizan aquí en el texto, que son la realidad del incrédulo que está lejos de la vida de Dios. El primer pecado es la lascivia, es decir, todo descontrol en el ámbito sexual. Y avidez hace referencia a las posesiones materiales que llegan a convertirse en su Dios. Así es que el incrédulo ha perdido toda sensibilidad y la prioridad que tiene en su vida es buscar los bienes materiales con tal decisión que eso se ha convertido en su Dios, porque cree que ahí se encuentra la verdadera felicidad y todo lo que está buscando. Al mismo tiempo, en mayor o en menor medida, ha perdido su sensibilidad y ha dado paso a la impureza sexual. Así es que mira con codicia al sexo opuesto. Se involucra en la pornografía, no tiene problema con el adulterio, con la fornicación, no tiene problema con la homosexualidad o con cualquier tipo de perversiones. Y lo que antes llamaba pecado, hoy es aceptado.
Ha perdido sensibilidad. Su corazón está endurecido, está entenebrecido. Lo que antes era pecaminoso, ahora ya no lo es. Lo que antes producía malestar porque esto es incorrecto, ahora ya es aceptado, ahora tiene que respetarse, ahora tiene que tolerarse. Esa es la realidad de un mundo sin Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El creyente de la iglesia de Éfeso había caído en esto, en una vida que se caracterizaba por esa vanidad de mente, en una vida que no mostraba la vida diferente y distinta que tiene el cristiano por su posición en Cristo. La vida se había convertido en una vida donde se prioriza de manera incorrecta y pecaminosa los bienes materiales, y se habían involucrado en la impureza. Esa era la realidad de estos cristianos. Y por eso el apóstol Pablo con toda fuerza les dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis como los otros gentiles. Hermano, ten cuidado, porque si tú y yo no estamos andando cerca del Señor y estamos viviendo nuestra vida cristiana día a día, conectados con nuestro Dios, podemos ser arrastrados a la antigua vida que teníamos, a la antigua manera de vivir, con esos pecados y con esas cosas que antes hacíamos y que no veíamos mal. Tú y yo debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo como el mundo vive? ¿Estamos viviendo como si no fuéramos cristianos? ¿Se nota una diferencia real en la forma en la que tú y yo vivimos y la forma en la que el mundo vive? ¿Se nota una diferencia? Estos creyentes estaban batallando con esto, porque estaban viviendo como si no fueran cristianos. El apóstol Pablo va a mostrarles la forma en la que el creyente debe vivir. No solo cómo vive el mundo, ya lo ha descrito. Ahora va a mostrarnos cómo el creyente debe vivir. Y los versos del 20 al 24 nos muestran a nosotros 4 características que deberían describir, que deberían ser parte de la vida de un creyente. Verso 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mas vosotros, observa el versículo 20 cómo empieza. Mas vosotros, si el mundo vive como vive, es muy normal, no tienen a Cristo, pero vosotros sí tenéis a Cristo, sí conocéis de Él. Así es que debe haber una distinta manera de vivir. Y la primera característica que se nos da es el hecho de que es posible vivir una vida diferente. Observa nuevamente el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Quién les enseñó a ellos a Cristo? El apóstol Pablo, cuando llegó por primera vez a Éfeso,
cuando les habló de Cristo, cuando se estableció la iglesia ahí, Él en cada reunión, cada vez que la iglesia se reunía, Él les predicaba la palabra de Dios y pasó muchos meses ahí en Éfeso, hablándoles y predicándoles. Y estos creyentes hicieron muy bien aprovechando los domingos y dando prioridad a la reunión de iglesia para escuchar la enseñanza de Dios a través del apóstol Pablo. Él les enseñó una distinta manera de vivir. Les enseñó cómo debe vivir un creyente. Ahí los días domingos y ahí durante la semana Él les enseñaba esta forma de vivir. El versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Y cuando nosotros lo leemos, puede parecer que aquí hay duda. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. En el texto no hay duda. Esa frase que en nuestras traducciones comunica algo de duda, en verdad no hay duda. Ustedes le han escuchado y han sido enseñados. Es verdad que ustedes han escuchado a Cristo. Es verdad que ustedes han sido enseñados por Él. Ustedes tienen la posibilidad de vivir una vida diferente porque tienen una vida diferente. Así es que cuando tú llegas a engañarte diciendo yo soy así, yo no puedo dejar ese pecado, yo no puedo dejar esa cosa en mi vida, estás negando la realidad de que por estar nosotros en Cristo, porque Él nos salvó, ahora tú y yo podemos vivir una vida diferente. No te engañes, no te justifiques. Si batallas con un pecado, si batallas con un área en tu vida, no es que no puedes salir de ahí. Tú tienes la vida abundante. Tú tienes una vida diferente. Tú por estar en Cristo tienes una vida distinta. Es posible salir de ese pecado. Es la primera característica que Pablo quiere comunicar. Es posible vivir de manera distinta. La segunda característica está comunicada ahí en los versos 22 al 24 con una metáfora, con una ilustración que tiene que ver con el desvestirse y vestirse. Y el verso 22 dice: despojaos del viejo hombre, desvístanse del viejo hombre. El versículo 23 dice: renueven su mente. El versículo 24 dice: vestíos del nuevo hombre. Despojaos, renovaos y vestíos. Esas son las tres instrucciones que el apóstol da y que debe caracterizar la vida de un creyente. Ahora, es importante hacer una precisión. Aquí dice que nos despojemos del viejo hombre. Dice que nos renovemos en el espíritu y dice que nos vistamos del nuevo hombre. Esas tres cosas el apóstol muestra que son realidades en la vida del creyente. Es decir, tú y yo como creyentes ya nos hemos despojado de nuestro viejo hombre, ya nos hemos renovado en nuestro espíritu y ya nos hemos vestido del nuevo hombre. Esa transformación fue lograda por Cristo en la cruz de Calvario. Y ahora tú y yo somos responsables de eso que ya es nuestro, apropiarnos y aplicarlo a nuestro día a día. No es que el despojarse es algo que yo hago. No es que el renovarse es algo que yo hago. No es que el vestirse del nuevo hombre es algo que yo hago. Cristo lo hizo por mí en la cruz de Calvario. Y lo que ya es mío,
Cada día debo apropiarme de mi realidad. Es como tener dinero en el banco y seguir viviendo como un mendigo. Es ilógico. Si tengo dinero en el banco, no tengo que vivir como un mendigo. Pero para dejar de ser un mendigo necesito creer que eso es mío. Creer que lo que está en la cuenta del banco es mío, sacar ese dinero y empezar a vivir no como mendigo, sino como una persona que tiene esos recursos. Así es que estas son realidades, pero a la vez son áreas de nuestra vida en las que nosotros tenemos la responsabilidad de apropiarnos de lo que es nuestro y vivir como personas que se han despojado del viejo hombre, que se han renovado en su mente y que se han vestido del nuevo hombre. Es súper importante entender lo que el pasaje está comunicando. Y luego en la parte diaria, tú y yo necesitamos despojarnos del viejo hombre, apropiarnos de esa realidad. Necesitamos cada día tomar la decisión de vivir, no como la vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Tenemos que tomar la decisión de apropiarnos y dejar de vivir de acuerdo al viejo hombre que le encanta el pecado y las cosas incorrectas. El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, ya fue crucificada en la cruz. Cristo consiguió ya la victoria, pero aun cuando fue crucificada y aun cuando Cristo consiguió la victoria, esa naturaleza pecaminosa todavía tiene ínfulas y ganas de gobernar, y cuando nosotros somos descuidados como creyentes, le damos espacio para que esa naturaleza pecaminosa que está juzgada y está derrotada tome nuevamente nuestra vida y nos controle y nos haga vivir como si no conociéramos a Cristo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de despojarnos del viejo hombre. Tú y yo tenemos la responsabilidad de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Observa lo que debe renovarse. Observa lo que debe transformarse. Aquí no dice que se debe transformar nuestra conducta, se debe transformar nuestra mente. Y a veces nosotros podemos tener un enfoque en nuestra vida cristiana tratando de modificar nuestra conducta cuando el problema no está en la conducta. La conducta es una consecuencia de lo que se encuentra en mi mente. Cuando éramos padres de un hijo pequeño, ¿cuántas veces tratábamos de que se modifique la conducta del hijo? El problema no está ahí. La conducta es una consecuencia. El problema está en la mente. Y por eso puedes ver en una sección tan pequeña del versículo 17 al versículo 24, cómo, y lo ves en la diapositiva, cómo 10 veces el apóstol Pablo hace referencia a la mente. El cambio está ahí. Lo que debe transformarse en nuestra vida es nuestra manera de pensar. Así es que debemos ser muy cuidadosos y muy responsables de la música que escuchamos, de las conversaciones que tenemos, de lo que leemos en las redes sociales, de los programas de televisión que vemos, de los juegos de video que nos entretienen, de las películas que observamos, de los TikToks que nos causan gracia. Porque toda esa información que entra a nuestra mente nos programa, influye, determina nuestra forma de vivir.
Así es que si estas cosas abundan en tu vida y hay poca palabra de Dios en tu vida, no te sorprendas por tener metas inadecuadas, o por el vocabulario que usas, o por tener objetivos que son muy similares a los que el mundo tiene, o por tu manera de vestir que se parece más al mundo que como debería vestirse un hombre y una mujer cristiana. No nos sorprendamos. Podemos llegar a pensar, podemos llegar a engañarnos. No, yo ya soy adulto, ya tengo un criterio formado. Esto que miro, esto que leo, esto que escucho no me va a afectar, no tiene nada de malo. No hay que ser exagerados, no se puede vivir en una burbuja. Cuando se vive así, nos convertimos en fanáticos. En Hechos 26 a Pablo le llamaron loco. Y en Juan 10 a Jesucristo le llamaron endemoniado. No nos debe importar cómo nos califique el mundo. Ten cuidado con lo que estás permitiendo que entre en tu mente. Porque si está entrando basura en tu mente, si está entrando cosas que no deben estar ahí, por más chistoso que vea, por más que nos engañemos pensando que esto no nos va a afectar, la basura que hay en nuestra mente y la poca Biblia que entra en nuestra mente explica muy bien nuestro pecaminoso comportamiento. El apóstol Pablo dirá: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sígame, por favor. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que se transforme el entendimiento. Observa Proverbios 23. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pienso, soy. El comportamiento es una consecuencia de lo que abunda en mi cabeza. Lo que abunda en mi cabeza determina cómo vivo, cómo me comporto. Y por eso el apóstol Pablo dirá allá en Filipenses, observa: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usa este versículo y sustituye la palabra todo por cualquier cosa en que tú tienes dudas. Ese programa de televisión, ¿es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Hay alguna virtud en eso que estoy mirando? Si no puedes filtrar con toda honestidad esa película que ves por este criterio, ¿por qué estás viendo lo que estás viendo? Si no puedes calificar esa conversación como una conversación verdadera, honesta, justa, amable, de buen nombre, que haya virtud en eso, que sea digno de alabanza, ¿por qué estoy teniendo esa conversación? ¿O por qué estoy viendo ese programa? ¿O por qué estoy viendo ese libro? Y nos engañamos pensando: soy grande, tengo criterio formado, esto no me va a afectar, esto no me va a hacer daño. Les metemos a nuestros hijos en ese mismo criterio. Y por no cumplir con nuestras funciones de padre, podemos comprarle una película o un juego de video y hacerles ver para que nos dejen tranquilos.
Cuando si hay información basura, eso está programando el comportamiento que ellos y que nosotros tenemos. ¿Por qué crees que Pablo 10 veces hace referencia a la mente? Porque lo que pienso, soy. Si hay un problema en mi conducta, el problema no está en mi conducta, el problema está en mi forma de pensar. Y cuando renuevo mi forma de pensar, mi comportamiento cambia. Y es por eso que un creyente puede tener toda la intención y toda la voluntad y puede orar al Señor: Señor, yo sé que esto que estoy haciendo está mal y es incorrecto y yo sé que no debo vivir así. Y puede tener todas las ganas de tratar de agradar al Señor, pero en la práctica sale de aquí con un compromiso fuerte de agradar a Dios. Sale de aquí y después de 5 minutos está haciendo lo mismo que no quería hacer. Es porque las buenas intenciones no modifican nuestra conducta. Lo que modifica nuestra conducta es transformar nuestra manera de pensar. En vez de meter tanta basura en nuestra vida, deberíamos dar más tiempo para leer este libro. Y que este libro llegue a saturar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Renueva el espíritu de tu mente. Renueva tu mente. Y cuando eso ocurre, observa verso 24. Y vestíos del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, la naturaleza santa, la persona del Espíritu Santo en nosotros. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad de la verdad. Lo que debe caracterizar la vida de un creyente es la justicia, la santidad y la verdad. Cuando nosotros vemos nuestra forma de vivir debe ser descrita con justicia, santidad y verdad en medio de nuestra debilidad y en medio de nuestras fallas y los errores que nos caracteriza a todo ser humano. Debe observarse una distinta manera de vivir. No debemos ser religiosos nada más. Debe notarse un estilo de vida distinto, caracterizado cada día más por la justicia, la santidad y la verdad. Pero si no tomamos la decisión de renovar nuestra mente, esa vida distinta que se nota en el día a día será una utopía. Será algo que no es real del día a día. Solo soy un creyente teórico. El apóstol Pablo desea que los creyentes de Éfeso ya no vivan como los otros gentiles. Que vivan una vida diferente. Y para eso deben decidir despojarse, renovar la mente y vestirse del nuevo hombre. Y entonces, apropiándose de esas realidades, el creyente vivirá una vida distinta, una vida caracterizada por la justicia, santidad y verdad, y una vida que glorifica a Dios. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de llegar a estudiarla y llegar a entenderla. Gracias, Señor, porque tu obra en la cruz, el estar nosotros ahora en Cristo,
ha hecho posible que nosotros podamos disfrutar de una vida distinta, una vida diferente. Gracias, Señor, porque esto es por tu gracia. Gracias porque esto lo hiciste tú en la cruz de Calvario. Y Padre, la parte que nos corresponde a nosotros es apropiarnos de lo que tú por tu gracia ya nos has dado. Ayúdanos en el día a día a vivir como personas que se han despojado del viejo hombre. Ayúdanos a vivir vidas que se caracterizan por renovar la mente. Ayúdanos a vivir vidas que se revisten de esa naturaleza santa que tú has colocado en nuestro corazón. Padre, que cuando tú veas nuestra vida, observes una vida que se caracteriza por la justicia, la santidad y la verdad. Ayúdanos a que se note una diferencia en nuestra forma de vivir. Pedimos, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, cerrado sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, usted quiere permitirnos orar por usted. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Gracias, veo su mano. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para la persona que nos visita, en un momento voy a orar por usted, como le dije, pero quisiéramos ofrecerle algo más. Si usted desea, usted puede pasar a la parte de abajo, donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona se va a reunir en la oficina de la iglesia y con todo cuidado va a conversar un momento con usted. Si usted desea pasar, si usted desea venir, venga con toda confianza. No se sienta presionado, por favor, porque no es la idea, pero si quiere pasar, con toda confianza puede hacer. Los demás, recordemos, vivir una vida diferente es posible. No porque me esfuerzo cada día, sino porque Cristo consiguió esa posibilidad en la cruz de Calvario. Él hizo posible que podamos vivir una vida distinta. Eso ya es nuestro. Mi responsabilidad diaria es apropiarme de lo que ya tengo en Cristo. Y cuando lo hago, puedo observar una vida que se caracteriza por la justicia, la santidad y la verdad. Padre, yo te ruego que nos ayudes a vivir de esa forma. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.